el que aparentemente tiene la culpa de todo, porque es uno de los cerebros ahí atrás de Duhovne, que se llama Guido Sandleris, y está también Alejo Espora, que es economista jefe del Banco Ciudad. Sí. Dicen que el crédito es lo que va a sostener sobre todo el consumo, especialmente, y lo que está generando mucho consumo en ese sentido. Muchachos, bienvenidos. Guido también, que ya estuvo en el programa. Recordábamos que la última vez que estuvimos aquí hubo una polémica sobre la suba del gasto público y Guido me dijo, vas a ver que más adelante, julio, agosto, el gasto público va a ir subiendo mucho menos que los ingresos, porque el año pasado no se gastaba mucho, bueno, y se dio más o menos lo que dijo aquí el caballero. Aprovechando que es profesor de la Ditela, ¿podés explicar en castellano en 2 minutos el presupuesto? ¿Cuál es básicamente lo que hay que entender de lo que ustedes presentaron hoy en el Congreso? Sí, el presupuesto es donde el gobierno plasma sus planes de gasto para el año próximo. Sí. Y lo otro que hace el presupuesto es presentar las principales proyecciones macroeconómicas que tiene el gobierno para el año que viene. Sí. Ahora, nunca se le da bola al presupuesto porque el presupuesto finalmente era un dibujo, históricamente. Así era. Y ese es un primer cambio muy importante el que vos señalás. Cuando uno mira, ya pasó en 2017, el desvío entre lo que dijimos que íbamos a gastar, las partidas autorizadas por el presupuesto 2017, y lo que se gastó fue 2,8%. Cuando uno mira el promedio de, no sé, 2012-2015 o 2003-2015, cerca de 18% del desvío. Esos presupuestos eran dibujados. O sea, que lo que se aprobó más o menos se hizo. Este año lo que se aprobó es lo que se está haciendo y el año que viene va a ser igual. Nosotros creemos que es muy importante el presupuesto como una herramienta de gestión. Entonces hacemos el presupuesto en serio, es creíble y es serio. ¿Sí? Este presupuesto, empezamos por las proyecciones macroeconómicas, trae buenas noticias. ¿Sí? Este año la economía va a crecer cerca de 3% y proyectamos para el año que viene un crecimiento de 3,5%. ¿Sí? ¿Por cuánto le pifiaron en el 2017? En el 2017 habíamos proyectado 3,5 y va a ser cerca de 3. O sea, para que te des una idea, en 2014 Kicillof proyectó de crecimiento 6% y fue menos 2. ¿Sí? Cambió totalmente. Le podemos cerrar por un poquito, pero va a estar ahí. ¿Sí? Entonces, pero la buena noticia es que es la primera vez desde 2010-2011 que la economía argentina va a crecer 2 años seguidos. ¿Sí? Va a crecer en 2017 y va a crecer en 2018. Se terminó eso de crecemos en años impares electorales y recesión. Y el presupuesto del año que viene dice que van a bajar el gasto. Y en lo que hace, refleja las prioridades. Y entonces, ¿qué cambia en relación a este año? ¿Qué sigue ocurriendo? Primera cosa, siguen siendo una prioridad los gastos sociales. El gasto social va a crecer, 76% del gasto en el presupuesto está destinado a... Ahí no tenés otro, está todo indexado. Y está ahí todo son indexado, todas jubilaciones. Una parte muy importante de jubilación, otra parte de asignación universal por hijo, que las extendimos. No, y las jubilaciones también se extendieron. Obviamente. Exactamente, en la reparación histórica. Entonces, crece y los planes sociales. Crece el gasto. ¿Eso está en el presupuesto, todos los planes sociales? Digo, nada que no esté en el presupuesto puede ser gastado. Es una autorización de gasto que le da el Congreso. Pero la reducción de gasto es con la nuestra, porque no es que el gobierno baja, acá lo que decíamos no es que el gobierno se achica, sino que lo que hace es bajar los subsidios, que está bien, para que la gente pague más caro. ¿Es así o no es así? Ahí vamos. Déjame que termine una cosa. Creo que la otra cosa que es importante resaltar, el otro tema prioritario es el gasto en infraestructura. ¿Sí? Crece por arriba de lo que es el crecimiento del gasto corriente. ¿Sí? Este gobierno heredó fuertes deudas en términos de infraestructura y sociales, y entonces estamos trabajando para remediar eso. Y está bien que la guita no la pone solamente el Estado, sino que hay participación público-privada. Exactamente. Eso ojalá que salga bien. Cuando me preguntas en dónde, qué cosas se tocan, bueno, se apunta principalmente al gasto que es más ineficiente. Déjame contarte un ejemplo que para mí fue muy impresionante. El costo por kilómetro nuevo de ruta, en esta administración fue cerca de $1.300.000. Entre 2012 y 2015, en promedio, era $2 millones, ¿sí? Casi 50% más le salía a la administración anterior que a esta. Para que te des una idea, eso fue entre 2012 y 2015, $2.000 millones de precio demasiado alto, ¿sí? De sobreprecio en lo que es el ahorro por menos corrupción. Sí, ese sobreprecio tuvo dimensiones macroeconómicas. Sí, $2.000 millones es 0,4 del PBI.
nosotros, hay un montón de rubros en donde uno va viendo que este gobierno genera ahorros importantes. Bueno, ¿sí? Pero ahora, espera que ya te vamos a agarrar con el impuesto al cheque, te vamos a agarrar con el ajuste por inflación y algunos otros reclamos que tenemos aquí para con el gobierno. Aquí está nuestro amigo del Banco Ciudad. Bueno, ¿cómo ves el panorama en términos, antes de hablar del crédito? Porque, bueno, finalmente estás allí como economista jefe. Exactamente. No, me parece que en líneas generales un poco coincidiendo con lo que dice Guido, ¿no? Una economía que está creciendo de manera robusta y que me parece que la novedad que tiene es que justamente va a continuar creciendo, ¿no? Que la perspectiva es que continúe creciendo por segundo año consecutivo, quebrando una dinámica en la cual desde 2011 lo que vimos era que crecía en un año y volvía a caer el año subsiguiente y tenía como un estancamiento, si querés, estructural. Me parece que en algún punto la economía argentina lo que empezó a transitar es un periodo de crecimiento sostenido y que cada vez se va haciendo más robusto y extensivo al resto de los sectores. Ahora, digamos, los bancos dicen que está volando el crédito al sector privado. Efectivamente está volando el crédito al sector privado. ¿Pero por qué? ¿Porque se compara contra periodos que estaban muy bajos o porque hay más crédito disponible que los últimos años? Ya estamos empezando a comparar y acercarnos a niveles de crédito. Tenía en el caso hipotecario, que es un caso paradigmático, el crédito que había desaparecido en los años de inestabilidad. Sí. Hoy estamos creciendo. El sistema es 50% interanual, o sea, está un 50% arriba de lo que era el año pasado. Y en términos de cantidad de hipotecas estamos cerca de los picos históricos y la perspectiva es que esto siga creciendo. O sea, ¿hay más crédito UVA o tasa tradicional? Crédito UVA en nuestro caso está abarcando casi el 90% de las colocaciones. O sea, hay una aceptación muy grande y en el sistema niveles parecidos, 80%. Lo que estamos viendo es que hay una aceptación muy grande de los créditos indexados que claramente baja mucho la barrera de entrada, porque la cuota es muchísimo más baja y eso es lo que permite que mucha gente empiece a comprar su propia casa con un costo similar al de un alquiler. Ahora, esta idea de que se pueden dar 50.000 hipotecas este año, ¿eso es comparable con qué momento? Mira, hoy estamos de vuelta, nosotros en nuestro caso estamos dando cerca de 600 hipotecas por mes, que fue el pico histórico que hemos llegado a tener alrededor de 10 años atrás. Con lo cual, de vuelta, y con la perspectiva de que esto sigue creciendo, y nuestras proyecciones son que esto siga creciendo de aquí a fin de año, y el año que viene todavía por encima de eso, con lo cual estamos muy cerca de alcanzar niveles récord. El 50% de los autos que se están vendiendo, por lo menos los 0 kilómetros, son con los planes, digamos, de prendarios. Ahí tenés otro crecimiento fuerte. Se está creciendo mucho lo que es hipotecarios, prendarios y personales, que en nuestro caso también ahora sumamos una línea Nubas, que también baja mucho la cuota y tenemos una demanda. Y eso, entonces, profesor, eso es lo que los va a salvar a ustedes, porque en definitiva, el atraso cambiario va a seguir. Los impuestos van a seguir. La rentabilidad va a seguir complicada en la Argentina. ¿Por qué se va a ganar plata? Porque están los bancos. O sea, los bancos son los que nos van a salvar. Yo creo que es importante entender. No necesitamos. Estoy a favor del capitalismo y de los bancos. Esto la gente ya sabe, obviamente. Por supuesto. Esto es importante entender. La economía se recuperó, está creciendo, va a seguir creciendo. Hay un montón pero 3%. Bueno, no más 3%. 3%, ¿sabes cuánto crecimos promedio 2012-2015? Nada. Se dice que se está en el mundo de la ¿cómo se dicen? De la inflación baja. Inflación baja, tasas bajas, crecimiento bajo. Viste que hay como una, ¿no? A nivel mundial. Cuando uno lo piensa en Argentina, yo creo que lo que tiene que hacer Argentina es crecer durante un largo periodo de tiempo a tasas razonables. Si nosotros crecemos 20 años al 3,5%, duplicamos el PBI per cápita, pasamos a tener el nivel de desarrollo que tienen países como España o Israel. ¿Sí? Entonces, lograr eso es clave. Para que eso ocurra necesitamos más inversión. ¿Sí? No hay forma de crecer si no aumentas tu capacidad de producir cosas. Y eso es lo que hace la inversión. La inversión viene volando este año. Estamos proyectando para todo el año que crezca 10%, el año que viene 12%. ¿Sí? Pero todos dicen que lo escuché a López Murphy ayer diciendo que hay que invertir al 25% para empezar a hablar. Mira, los países, los tigres asiáticos, el ratio de inversión a PBI es entre 30 y 40%. El promedio de la región de América Latina es 20%. Argentina estaba invirtiendo en los últimos años 15% del PBI. En 2018 ya vamos a estar en 17%. Nosotros creemos que para crecer a 3,5%, 4% por año durante mucho tiempo, tenemos que llegar a 20%
del PBI. Y ahora de estamos inversión. Ahora estamos en 15.8, más o menos va a ser 17 el año ahora, que viene. Guido, hay como ahí algunos interrogantes sobre ese crecimiento y el derrame de ese crecimiento. Básicamente, por ejemplo, el empleo, ¿no? Vimos los datos la semana pasada del INDEC, la economía creció en el segundo trimestre de este año, el empleo estuvo neutro ahí, ¿no? Tuvo una baja que está bastante escondida ahí con una baja de la tasa de actividad. ¿Qué pasa con varias cosas. Primero, esto no es que crecemos y después por derrame llega a los otros sectores. Esta es una economía que en este momento está operando con todos sus motores en marcha. Así te decía, la inversión creciendo fuerte, el consumo está creciendo fuerte, esperamos que crezca en línea con el PBI este año, en línea con el PBI el año que viene, y lo vemos, digo, fíjate, datos de patentamiento de autos. Sí, datos de 50%. Los economistas dicen que ahora está, pero ahora como dice Willy, está creciendo al 4, dicen la economía ahora. Sí, Eso dicen los economistas. Exactamente, interanual ya tenés una economía, está creciendo al 4% y uno lo ve también en el consumo. Esto no es un esquema, bueno, el derrame que después no. Acá son todos los motores que están empujando la economía. En el lado del empleo, estamos viendo creación de empleo formal en el sector privado y estamos viendo, una caída en la tasa de desempleo. La forma que uno lo compara en general es contra el mismo periodo del año anterior. Tuviste una caída en la tasa de desempleo, un aumento en la tasa de actividad, con lo cual nosotros estamos viendo que se empieza a recuperar el empleo, que es consistente con este crecimiento de la actividad económica que estamos viendo. Le manotean 20.000 millones de pesos al Banco Nación para el presupuesto. Vos lo decís las cosas en forma graciosa. ¿Sí o no? Lo decís en forma graciosa. No. Pues está escrito en el presupuesto. El Banco Nación ha tenido en estos últimos años utilidades extraordinarias, ¿sí? Asociadas en parte con inversión en títulos públicos, ¿sí? Y eso lo llevó a tener un nivel de capital, ¿sí? Que está muy por encima de lo que es razonable y de lo que le exige el Banco Central. Ese capital está ocioso en un país con las necesidades que tiene Argentina en términos de obra de infraestructura, ¿sí? Para resolver esa deuda de infraestructura y social que mencionaba antes, no tiene sentido ese capital ocioso. Tema impuesto al cheque. Es cierto, y no se dice muchas veces, que ahora mucho del impuesto al cheque se puede poner a cuenta del impuesto a las ganancias. Creo que la ley pide, etcétera. Pero ni un tiro para el lado de la justicia. No bajaron ni 10% el impuesto al cheque. Mira, en este presupuesto ya está incluida la disminución que ya se había prometido de las retenciones a las exportaciones, ¿sí? Y cuando se va a aplicar la baja de la retención a la soja. Eso se va a aplicar. Pero me parece que con límite en 2.000 toneladas. Pero lo que sí es importante, yendo hacia adelante, este es un gobierno que está trabajando en una reforma impositiva y eso se va a llevar al Congreso el año que viene, que apuntamos a que tenga un efecto neutral en términos de los ingresos del Estado, porque pensé el problema que enfrentamos nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que hacer la política fiscal y ahí tenés una prioridad que no puede dejar de lado. ¿Cuál es? Bueno, tenemos que hacer que las cuentas fiscales sean sostenibles. Prioridad 1, porque el camino más directo a una nueva crisis es tener un déficit que crece todos los años, como pasaba hasta hace poco. Otra prioridad es que Argentina tiene la infraestructura muy deteriorada, cloacas, rutas en mal estado, gente que no tiene cloacas, rutas en mal estado, puertos, falta de agua potable, escuelas, hospitales. No podemos no hacer en eso. Entonces invertimos, no tanto como nos gustaría, porque tenemos la responsabilidad de que las cuentas fiscales sean sostenibles. Y por otro lado, reducir un poco la presión tributaria, ¿sí? Hacer que sea más simple y eficiente el sistema tributario. Un segundo. Esas tres cosas generan tensión entre sí. Entonces el camino necesariamente tiene que ser gradual para ir resolviendo. Alejo, una más vinculado al tema del sector inmobiliario. ¿Se están construyendo proyectos de vivienda con crédito de los bancos? Es decir, porque uno escucha, todo el tema del UVA, el público, el minorista, pero los desarrolladores, ¿hay negocio, hay crédito para eso? Ahí claramente lo que estamos viendo es un crecimiento de la construcción que había arrancado con el sector público. Obra privada, digo. Y después continuó con la obra privada, y lo que estamos viendo es la necesidad de financiar ese crecimiento de obras, porque de vuelta el ritmo de escrituras y de demanda de propiedades es muy firme. Ahí básicamente lo que estamos haciendo en nuestro caso es replicar el esquema de UBA, pero para los constructores, que también a bajarle mucho el costo de financiamiento para que ellos después, una vez que venden las propiedades, cancelen el crédito con nosotros.
Esta línea de UBIS, o el costo de la construcción, para indexar no solamente por IPC, nosotros ya tenemos 80 proyectos en análisis hoy en la ciudad de Buenos Aires, proyectos importantes y grandes, fundamentalmente vinculados al desarrollo de viviendas para la clase media, y ahí vemos que empieza a girar, o sea que ya no solo es la compra, y que la compra empieza a empujar al desarrollador y que eso tracciona la actividad de la construcción. Ahora, ¿eso le va a permitir a la gente comprar con crédito desde el pozo? Que es algo con lo que se viene dando vuelta hace un par de meses, pero en concreto no aparece, por más que sea. Esa es una opción, encadenar el crédito del desarrollador con el crédito del comprador, y bueno, estamos trabajando un poco en instrumentar ese mecanismo, y eso va a facilitar un poquito de vuelta al dinamismo del sector y que la rueda siga girando, ¿no? Guido, no sé si, no te quiero meter en un lío, pero digamos, en términos teóricos, si vos tuvieras que recomendar, ¿hay que ponerle impuesto a los plazos fijos, a las LEVAC? ¿O no, digamos? Más allá de las necesidades, de que todos sabemos. Es imposible que te conteste en términos teóricos con el rol que yo tengo ahora en el Ministerio de Hacienda. Nosotros estamos trabajando en una reforma tributaria. El impuesto que mencionás existe en muchos países del mundo y funcionan. ¿Sí? Digo, en la mayoría de los países del mundo tenés impuestos de ese tipo. Pero por supuesto, cada país tiene sus peculiaridades y a veces hay temas del timing en el cual uno encuentra conveniente hacerlo o no. Señores, muchísimas gracias.